Rey, por el privilegio que nos das de poder encontrarnos una noche más. Amén. En esta oportunidad queremos darte primeramente a ti el honor, el reconocimiento, Señor, por este privilegio que nos das de poder meditar en esta palabra, en este estudio que estamos llevando a cabo, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, que haya sabiduría y que podamos, Señor, ser edificados, que podamos aprender cada día más, eh, poner en práctica tu palabra, Señor, saber que todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, todo lo que lleguemos a hacer, a tener, ha sido de tu mano. No tenemos de qué gloriarnos, sino de la cruz de mi Señor. Te damos gracias, amado Padre, por este tiempo, Señor. Te pedimos que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, y que podamos darte siempre la gloria y la honra a ti. Gracias, Amén, amado Señor. Rey, en el nombre Gloria a de Dios. Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados, entonces, para entrar en materia, estuvimos hace 8 días terminando el tema sobre el pacto de la creación, el pacto original, digámoslo así. Y entonces, pero el tema que venimos desarrollando como tal es el relato bíblico de la caída, ¿cierto? Entonces vamos a ir de nuevo a Génesis capítulo 3 y vamos a leer los primeros versos. En el capítulo 2, el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Y terminando el capítulo, dice, el verso 24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, noten que estamos tratando de entrar en el contexto. Dios los coloca en el huerto del Edén. La condición natural de ellos es que estaban en un estado de inocencia, estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ahora, terminando el último versículo del capítulo 2, el capítulo 3 comienza con un pero. O sea, hasta aquí venimos hablando divinamente, pero los peros nos entrelazan en este instante tanto con la narración que traemos, con la narración que vamos a dar. En la narración que traemos, estamos hablando de la creación y que Dios ya en 2 ocasiones ha dicho que lo que ha creado es bueno y sobre todo cuando creó al hombre dice que es bueno en gran manera. Y terminando el relato del capítulo 2 dice que los que pusieron en el huerto del Edén en su estado natural era de inocencia, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero, y es lamentable porque el pero nos lleva sencillamente, nos cambia la narrativa y nos lleva de un estado de brillo a un estado de sombra. Entonces, ¿qué encontramos en el capítulo 3? Después del pero, la narración de la caída del hombre en pecado. Dice, pero la serpiente, no dice las serpientes en plural, sino o sea que da un término dando a entender que la conocía y habla de una manera particular de una especie. La serpiente era
astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, y aquí surge una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, esto no era verdad. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y esto es verdad. La mujer está haciendo una aclaración y hasta aquí no ha pecado. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Y esto ya no es verdad. Dios no había dicho que no lo podían tocar, lo que dijo es que no podían comer, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, que eso tampoco era mentira, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, juzgó y le pareció buena idea obedecer la voz de la serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar. ¿Para qué era codiciable? Para alcanzar la sabiduría. Y creo que ya estuvimos hablando de que sabiduría implica crecimiento moral, madurez, de inmadurez a madurez. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos. Noten, empezando dice un pero, y ahora hay un entonces. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y conocieron que estaban desnudos. Note la diferencia con el último verso del capítulo 2. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve lo que no tenía antes, miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se dio cuenta que estaba desnudo? Adquirió sabiduría. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Y el hombre respondió, no tengo la culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo, ya sabían el bien y el mal, porque supieron que habían sido engañados por la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, y aquí vienen ya los juicios, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre, y viva para siempre. ¿Qué pasaba si tomaba del árbol de la vida? Que viviría para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amados, hemos hecho la lectura. Entonces, cuando Dios terminó la creación, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, vio que todo cuanto había hecho era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Es decir, también ya lo hemos dicho, el mal, la maldad, el pecado no había entrado todavía. Todavía no había pecado. Noten lo que estamos diciendo. Era bueno en gran manera. ¿Qué había creado Dios? Los cielos con todo lo que hay en ellos y la tierra con todo lo que hay en ella. Y está diciendo Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Así que no había entrado todavía el mal. O sea, no existía todavía la maldad, ni en el cielo ni en la tierra. Ya comenzamos a aclarar algunas preguntas de las que hicieron hace 8 días. Así que es probable que Satanás no hubiera pecado hasta este momento. Hasta este momento. O sea que hasta aquí todo es lumbrera y luz y resplandor en el cielo y en la tierra. Ahora, al tomar Génesis 2, notemos que también termina con la declaración similar, que es lo que hemos leído. Porque si aún eran inocentes, es porque aún no había entrado el pecado. El último texto de Génesis dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero al llegar al capítulo 3, que es lo que estamos notando, el escenario cambia brutalmente. Ese pero nos dice el que venía en una circunstancia extraordinaria, todo era bueno en gran manera, el hombre era recto y justo, inocente todavía, y el pecado aún no había entrado, aún no existía, y todo era bueno en gran manera. Pero ahora lo que les digo, el escenario cambia y cambia de brillo para pasar a una sombra tenebrosa. ¿Por qué? Porque aparece en este momento en escena Satanás. ¿Cómo aparece Satanás? Usando a la serpiente. Ahora, aquí valdría la pena notar cómo era la serpiente. Hay pero muchas diferentes ideas con relación a esto. Algunos dicen que era un ángel especial. Algunos dicen que tenía forma como de que caminaba, que tenía pies y caminaba erguida.
Otros dicen que no era la serpiente que nosotros conocemos, al animalito como serpiente, sino un animal especial, angelical, como ven los dragones de hoy en día, que son como serpientes, pero alados. De todas maneras, toda esa mitología de dragones, toda esa mitología y todas esas cosas vienen precisamente del relato bíblico y de la mitología, de las culturas antiguas, de los sumerios, de los, después de los sumerios ya de civilizaciones más recientes, después de Noé, después del Talmud, después ya aparecen incluso otras tribus y otras culturas como los egipcios. Pero lo que estoy diciendo yo es que la Biblia no nos dice, pero nosotros tenemos muchas razones de peso para creer que es Satanás directamente el que habla con Adán y Eva a través de la serpiente, usando la serpiente que nosotros conocemos como serpiente, pero que en realidad quien está en la serpiente es Satanás. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque cuando Dios hace enemistad entre la mujer y la simiente, está hablando directamente a Satanás, que es el que es vencido por el Señor Jesucristo en la cruz. Así que está usando a la serpiente, pero es una personificación y es el espíritu, es Satanás quien está directamente en la serpiente. No podemos nosotros ser dogmáticos con el tema, pero lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque aparece en ese momento Satanás quien usa la serpiente. Y es claro que Satanás usó la serpiente, pues en el contexto se compara la serpiente con los animales. Noten que la Biblia dice que la serpiente era más astuta y compara a la serpiente con los otros animales. O sea que la serpiente de la que estamos hablando es el animal llamado serpiente. O sea, no compara animales con animales o animales con ángeles o animales o ángeles con ángeles. Sí, se pueden comparar ángeles con ángeles o se puede comparar animales con animales, pero sería un exabrupto comparar un animal con un ángel. Así que si es comparada la serpiente con los otros animales, es porque es la serpiente, solo que está utilizada. Ahora, además, Dios dicta una sentencia sobre ella al final. Sobre la serpiente le dijo, te arrastrarás, vivirás comiendo tierra, del polvo de la tierra, y todas estas cosas se le dijo a ese animal específicamente. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo reprendió un comentario que hizo Pedro, tratando de insinuar que el Señor Jesucristo no padeciera en la cruz, no fuera al Calvario? Fue una insinuación la que hizo Pedro. Pero el Señor no le dijo, Pedro, reacciona, ¿qué estás diciendo? ¿A quién reprendió el Señor Jesucristo? ¿A Pedro? No, a Satanás. Así que en ese momento, uy, perdonen, hermanos, es que seguimos con gripita. En ese momento es Satanás quien está usando a Pedro para insinuar que el Señor Jesucristo no vaya a la cruz. Y el Señor reprende a Satanás. Apártate de mí, Satanás. No dijo apártate de mí, Pedro. Y creo que es la manera como podemos expresar o más o menos entender de qué manera es que Satanás se usó de la serpiente para tentar, o sea, para provocar con su insinuación la desobediencia de Eva y de Adán. Así que el versículo 1 del capítulo 3 nos dice que la serpiente es
era más astuta que todos los demás animales. Ahora, la palabra astuta se usa de una manera positiva y negativa en las escrituras. ¿Por qué? Porque algunos teólogos, o sea, hoy hay muchas contradicciones y muchos comentarios sobre sobre esto. Y algunos dicen que en realidad la serpiente estaba tratando de ayudar o de favorecer a Dios, insinuando que la mujer pusiera en práctica lo que Dios le había dicho. Hay otros teólogos que dicen que fue como un sueño o una visión que tuvo Eva. Hay muchos comentarios, pero no. Lo que nosotros tenemos que entender es que la Biblia está hablando de que la serpiente tenía una personalidad en ese momento y tenía una capacidad intelectual en ese momento y tenía una capacidad idiomática en ese momento, porque la serpiente habló. Amén. Así que noten ustedes, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque desde que la serpiente comienza a hablar, vemos que sus intenciones son malas. O sea, lo que hizo fue expresarse, hablar. Pero cuando habló, fue mordaz en las palabras que dijo. No hizo una afirmación, pero puso en entredicho la integridad y el carácter de Dios. Para allá vamos a evaluar eso más adelante. Pero lo que quiero que miren es que la serpiente adquirió capacidades, pudo hablar, era astuta y había una malicia cuando ella estaba hablando. Se nota la intención de maldad en la manera como se expresó y de la manera como causó, o sea, logró establecer el diálogo con Eva. Así que lo más probable, y no deja de ser sino una posición, por eso es probable, no podemos ser dogmáticos con el tema, pero posiblemente Satanás cayó alrededor de ese momento. Es decir, cuando él comenzó a tentar a Adán y a Eva, es cuando el pecado se origina en él y de una vez viene y tienta o insinúa a Adán y Eva para pecar. Ahora, una de las razones que nos hace pensar esto es que Dios condena a Satanás en base a este acto. Dios emite sentencias y juicios en relación con este acto. En este momento es cuando Dios se dirige a la serpiente, se dirige a Adán, se dirige a Eva, se dirige a Satanás y a todos les emite un juicio. Así que la probabilidad de que haya una simultaneidad entre el pecado de Adán y el pecado de la serpiente, de Satanás, es mucha, es mucha. Porque si hubiera pecado con anterioridad, pues posiblemente hubiera habido un pago o una sentencia o un juicio con anterioridad a este momento. Pero noten que todo lo que tiene que decirnos el capítulo 3 sobre sentencias, sobre juzgamientos y juicios, tiene que ver con relación a esta circunstancia. ¿Cuál? El diálogo entre la serpiente y Eva y las consecuencias que tuvieron ese diálogo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La desobediencia. Y los juicios que se omiten tienen que ver con ese acto. Así que la base para juzgar al hombre y la base para juzgar, de hecho, aún a Satanás, está allí con la desobediencia en el huerto del Edén. Amén.
Así que no vayamos a especular mucho, no vamos a entrar a mirar las otras posiciones filosóficas o las otras credos que hay. No, sencillamente tratamos de mirar qué dice el contexto bíblico, cuál es el relato bíblico de la caída. Y listo, con mucha sencillez admitimos que es la Biblia la que nos está hablando. Así que entonces, ¿de qué estamos hablando? Y sigamos con el argumento. Así que el punto A sería la tentación de Satanás. Satanás se acerca a Eva y ¿qué le hace? Una pregunta. Ahora, ¿cuál es la pregunta que hace? ¿Con que Dios te dijo que no podías tomar del huerto, de los árboles del huerto? Ahora, es una pregunta, noten esto, una pregunta donde lo que la serpiente insinúa, Satanás, digámoslo así, Satanás insinúa en ese momento es una mala representación de Dios, donde hace o lo hace ver a Dios como si Dios fuera injusto con Adán y Eva. Con que Dios te dijo que no podías comer del árbol de los huertos, de los árboles del huerto. Así que hay una pregunta donde está diciendo, pero Adán y Eva, ¿cómo así que Dios te prohibió eso? Pero Dios no está siendo justo contigo. Ustedes debían de estar en otro nivel moral, no con inmadurez moral. Así que pareciera que la acción de Dios es reprochable, es injusto. Ahora, la serpiente quiere resaltar que Dios no es lógico en lo que pide. O sea, ¿para qué y por qué Dios se puso con esas prohibiciones? No debía de haberles puesto prohibiciones. La expresión con que Dios, la idea que transmite esa expresión es precisamente eso, que Dios no es lógico en lo que está pidiendo y la petición que Dios está haciendo es una injusticia. Así que es una mala representación de lo que Dios es, porque Dios no es injusto, Dios es justo. Y Dios sabía lo que estaba haciendo con Adán y Eva. Y era justo lo que Dios había pedido. Pero ese con que Dios, eso es como cuando, a ver, déjame poner un ejemplo. Cuando tú llegas y dices, no, fulano de tal dijo que me llevaba el miércoles estando en este barrio, me va a llevar hasta el barrio, pero me toca dizque pagarle 100,000 pesos. Y llega el otro y le dice, con que fulano de tal le cobró 100,000 pesos por llevarlo de ahí a ahí, si esa vaina no vale sino 15,000. O sea, te robó. Con que te cobró 100,000. ¿Cómo así? ¿Ese con qué? Con que Dios está determinando la intención y la malicia que hay en la pregunta que está formulando. Ahora, Eva responde al diálogo. Debía no haberlo hecho, pero lo hizo. Ahora, Eva responde la pregunta con una corrección, porque la pregunta que formuló la serpiente tenía errores. Y Eva corrige a la serpiente en ese diálogo, haciéndole resaltar que Dios le había permitido comer de todos los árboles. Con que Dios te dijo que no podías comer de los árboles del huerto, la serpiente y Eva le dice, no, no, tú estás mal informada. Tú, mire, entonces la serpiente dijo a la mujer, no, no, antes. Y a ver, no coméis, a ver, antes. Cuando con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, noten la pregunta.
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, versículo 2, respondió a la serpiente. ¿Qué le respondió? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, señora serpiente, tú estás equivocada. Dios sí dijo que podíamos. No son todos los árboles que nos prohibieron. Es de 2 árboles específicamente. Por ahora de uno específicamente. Pero de los demás, de todos podemos nosotros participar. Excepto ese. Ahora, hasta este punto, Eva no ha pecado. Así que podemos decir que hasta aquí Eva está haciendo lo correcto en ese momento. Amén. Porque Eva apeló a la palabra de Dios para responder. O sea, la serpiente le insinúa un mal mandato de Dios. O sea, Dios dio la palabra y la dio Una y te dijo interferencia, pastor. con que no, se cortó. ¿Ahí estamos? Está bien, pastor, sí. Bueno, noten que lo que está allí ocurriendo es que Eva está corrigiendo a la serpiente. Y hasta ahí Eva no ha pecado. Porque lo que está en entredicho es la palabra de Dios. Y Dios no les había dicho que no podían comer del todo árbol. No, era 1 o 2 árboles específicamente. O sea, ¿con qué respondió Eva a la serpiente? Con la palabra. Amén. Así que por esta razón, Satanás viene con un segundo ataque. En la primera, Eva respondió y respondió bien, porque le hizo una corrección a la serpiente. Así que Satanás no se declara por vencido, sino que viene con una segunda insinuación, con un segundo ataque. Y en este ataque, donde le hace pensar a ella, a Eva, que no moriría y que por el contrario podía ser como Dios. Entonces, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean iguales a Dios. Ahora, noten que Satanás, el pecado de Satanás, según Ezequiel y según otros textos de la Biblia, se llama soberbia en alto grado. Satanás era una criatura y como criatura debía reverencia y adoración a su creador. Y este ángel de hermosura quiso hacer su trono aparte, no abajo, sino a la altura, al mismo nivel de Dios. Quiso ser como Dios y demandó también adoración. O sea, se consideró ser Dios. Y quiso que Adán y Eva entendieran que podían ser como Dios, pero Dios no quería que ellos fueran como Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del huerto, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo por segunda ocasión, aquí viene el ataque, dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Le dio una afirmación en una negativa, de una forma negativa, pero le dio una confirmación. No moriréis. No moriréis. No moriréis. Y Dios había dicho, no coman para que no mueran. Amén. No moriréis.
sino, noten esto, que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y eso es verdad, se les abrieron los ojos, y conocerán el bien y el mal, y seréis como Dios. Pero ahí falló la serpiente, porque no, los hombres no se volvieron como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sí, los hombres saben el bien y el mal, pero no a la manera de Dios. Dios es el Señor del bien y del mal, pero de una manera justa, recta y buena. Y el hombre tenía que serlo así, pero el hombre sabe el bien y el mal de una manera corrupta y depravada. Amén. Ahora, Dios sabía lo que pasaría si ellos comían. Ellos conocerían el bien y el mal como Dios. Eso es verdad. Ellos no iban a morir en ese instante. Ahora, pero Dios se había dicho que iban a morir por causa de eso. Así que hay una gran declaración. O sea que es cierto una parte. Hay una parte que es verdad, pero hay otra parte que es mentira. Pero hay una gran mentira en su declaración. Y es que el hombre alcanzaría autonomía, o sea, sabiduría y conocimiento, sin la ayuda de Dios. Noten esto, estamos usando un término nuevo, autonomía. O sea, cuando yo tengo todo el conocimiento y toda la sabiduría, pues no necesito a nadie que me guíe, no necesito a nadie que me enseñe, no necesito a nadie para preguntarle, y yo soy el que tomo las decisiones y hago las resoluciones. Sin la ayuda de Dios podían tener el conocimiento y la sabiduría. Y esa fue una gran mentira. Amén. Entonces noten que en la primera insinuación Eva respondió con la palabra de una forma correcta. A la segunda es donde viene la falla. Pero en la segunda hay una verdad a medias. Porque sí aprendieron a conocer el bien y el mal. Pero sí murieron también. Sí, la causa de haber tomado el conocimiento del bien y el mal, no a la manera de Dios, sino a la manera de ellos, les acarrió que del polvo que habían tomado, al polvo volverían. Amén. Así que miremos el siguiente punto. Este punto lo habíamos llamado como la tentación, ¿cierto? De Satanás. El siguiente punto entonces sería la transgresión. Transgresión, traspasar. Agresión, ataque, alevosía. Transgresión de Adán. Eva no respondió a la tentación de la serpiente acorde con el mandato de Dios. Eva respondió a la tentación usando no la palabra de Dios, no buscando la voluntad de Dios, sino usando sus deseos. Y fue su propio juez. Miren lo que estoy diciendo. El gran problema es que sin Dios nosotros queremos complacer nuestros deseos. Y cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que morir a nuestro yo para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Eva no respondió de acuerdo al propósito de Dios, ni a la voluntad de Dios. ¿Cuál era el propósito? Eva lo conocía. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Eva la conocía. ¿Dios ya había hablado con ellos? Sí. ¿Estaban advertidos? Sí. Pero Eva no evaluó a Dios para decir, Él sabrá lo que hace y tiene razón con lo que hace. Yo me quedo quieta. No. Eva tomó el lugar y se puso como juez. En ese momento dijo, yo tengo la voluntad de decidir. Yo puedo tomar la decisión de qué hacer. O sea, ya con la sola insinuación, ya se consideró autónoma. Y tomó una palabra, la palabra de Dios, tomó otra palabra, la de Satanás,
Ella sabía que debía de obedecer la voz de Dios, pero ella no se puso sumisa bajo el mandato de Dios, sino que aquí el diablo, aquí Dios y aquí yo en el centro, yo soy yo y yo evalúo, yo considero, yo razono y yo reacciono de acuerdo a lo que razono. En ese momento, ¿qué la llevó a pecar? El deseo. ¿Fue agradable? ¿Le pareció bueno? Le pareció y lo vio hermoso, agradable. Así que sencillamente Satanás insinuó, pero quien pecó fue a Eva. Había podido decir que no, pero Eva no se llevó, no fue espiritual en ese momento. Fue, escúcheme esto, fue sensual en ese momento. O sea, fue pasional en ese momento. Fue emocional en ese momento. Fue con sus sentidos que actuó. Fue con sus deseos que actuó. Fue con su razonamiento que actuó. ¿Tenía ya la madurez? ¿Tenía ya el criterio? ¿Tenía la sabiduría? No, pero se la tomó por la fuerza. Amén. Así que ella decidió, escúcheme, la serpiente insinuó, pero Eva decidió. Uno es el que decide pecar. Y ya en alguna ocasión les hice una comparación con el Señor Jesucristo. Los dos tuvieron el momento de ser probados. Y en el fondo, este pensamiento que hay aquí, de parte del diablo es una tentación, pero de parte de Dios es una prueba. Escúcheme en esto. De parte de Satanás una tentación, pero de parte de Dios una prueba. O sea que Dios en el fondo permitió la tentación para conocer el corazón de su vasallo. Ahora, ¿qué le faltaba a Adán y Eva para que tuvieran que pecar en el paraíso? Nada. Aún teniéndolo todo, se dejaron llevar por los deseos, por su necesidad circunstancial en ese momento, agradable. Ni siquiera era una necesidad, solamente era un capricho, un deseo. Ahora, a cambio de eso, Cristo en el desierto tenía todas las necesidades, todas, hambre, cansancio, debilidad física, 40 días. Y lo que hay de parte de la serpiente son insinuaciones, o sea, tentaciones también. Solo haz esto y solucionas el problema. Solo haz esto y solucionas tu problema. Solo haz esto y solucionas tu problema. Y qué bueno que puedas tener reino, honra y gloria y título sin necesidad de sufrir. Esa es una de las grandes insinuaciones que le hizo Satanás a Cristo. Pero Cristo en ese momento no fue emocional, sino espiritual. No se dejó llevar por la circunstancia, ni por la necesidad. Ay, qué rico comer pan con esta hambre. Qué rico tener poder, honra y gloria, trono, reino, sin ir a la cruz, sin sufrir. Qué rico hacer un espectáculo y demostrarle a este miserable diablo quién soy yo como hijo del rey. Así que me voy a lanzar. Ángeles, voy en picada, sálveme.
para demostrarle a este quién soy yo. No. Las preguntas eran mordaces. Las propuestas eran mordaces. Aunque había una verdad a medias en el caso de Eva, era una gran mentira. Y las preguntas llevaban veneno, maldad, maldad. Estaban haciendo ver a Dios como injusto. Amén. Así que, amados, ella respondió a la tentación usando sus deseos y fue su propio juez, porque ella sacó una conclusión, dijo, es bueno para mí. Me parece buenísima la idea, doña Serpiente. Qué rico tener eso y ser como Dios. Y ser como Dios. Tremendo, ¿no? Así que decidió tomar, lo que yo te vuelvo a decir, decidió tomar del fruto y comer. Pero no termina ahí. Hay otra persona que se involucra en el acto. Los versículos 4 y 5 infiere del pasaje que Adán estuvo a su lado todo el tiempo. Escuchen las preguntas que estaban haciéndose en la charla pasada. Hoy estamos recibiendo respuesta. Entonces dijo el versículo 4, dijo la serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, decidió, vio, deseo, y que era agradable, deseable a los ojos, y árbol codiciable, escuchen los términos, para alcanzar, para ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y tomó una decisión, y tomó de su fruto, y comió, y dio, o sea, mordió y la pasó. ¿Han compartido alguna vez un pedazo de fruta con alguien? ¿Te imaginas tú que estás ahí, hermano querido, con tu esposa y coges y hay un solo habano y tú llegas y lo pelas un poquito y muerdes y se lo pasa a ella? Ahí los dos están presentes. Eva no comenzó a buscar a Adán, a ver, ay, ¿dónde estará? Y a contarle después la carreta de la serpiente. Y a decirle, imagínate que comí, pues ¿por qué no comes tú a ver? No, lo que dice es que cuando lo hizo, de una vez mordió y pasó. Tenga, hágale. Así que los pasajes, estos dos versículos, el versículo 4 y el 5, nos dan la idea, que aunque la tentación fue dirigida a una persona, el pasaje infiere, o sea, implica que Adán estuvo a su lado todo el tiempo. Yo he escuchado muchos sermones diciendo Adán la dejó sola. En alguna ocasión yo también he dicho eso. Y que fue un acto irresponsable de Adán por eso. Pero independientemente de si estaba a 1 metro o a 2 o a 100, Adán estaba. A Adán no les tocó contarle qué había dicho la serpiente y por qué. No. Es más, solo le permitió, la mujer miró, qué rico, lo codició, cogió, mordió y le dio. Ellos comieron del mal casi de manera que simultánea. Porque dice el verso 6, y vio la mujer
que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Estaba presente, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Si Eva hubiera comido primero, sus ojos se le hubieran abierto primero. Pero lo que el texto dice es que los dos comieron en simultáneo y a los dos se les abrieron los ojos. A los dos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Versículo 7. Ambos. Y conocieron que estaban desnudos, los dos. Entonces cosieron hojas de higuera, los dos. Y se hicieron delantales, los dos. Así que hay un diálogo entre la mujer y la serpiente, sí. Pero junto a la mujer está su marido. Admite el diálogo, participa de una manera pasiva del diálogo, pero luego participa de una manera activa al obedecer a la serpiente. Así que creo que este pedacito aclara muchas cosas. Aún cuando la presenciaba la respuesta de su esposa, cae, hay también una aclaración que hacer. Pablo dice que Eva fue engañada y Adán no. Con esto Pablo quiere resaltar que Adán era más culpable, pues sabía lo que estaba pasando y sin embargo no tomó el liderazgo espiritual, sino que siguió a su esposa en su pecado. Ambos rechazaron la palabra de Dios y decidieron ellos mismos qué hacer. Esto encaja muy bien con la definición de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que nos da sobre el pecado, infracción de la ley de Dios. Esto en griego significa sin ley. O sea que esto equivale a ser un rebelde. Ahora, en un país, ¿a quienes se les dice rebeldes? A los subversivos. ¿Quiénes son los subversivos? Los que no se sujetan a la ley de ese país, sino que se declaran en rebeldía y nombran sus propias leyes y toman sus propias decisiones y viven de acuerdo a sus propias normas. Amén. Así que mire, Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 3, 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es el texto que yo quería que ustedes tuvieran allí. Si miraron el contexto, está hablando precisamente de que tenemos que santificarnos y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no vivir de acuerdo a la palabra, donde está la ley de Dios, es vivir precisamente por fuera de las normas de Dios. O sea, si yo vivo en Bogotá y en Bogotá hay un código de tránsito, aparte del código de tránsito nacional, hay unas normas de tránsito locales. Yo tengo dos decisiones: o me sujeto a la ley y la obedezco, o soy un infractor de esas normas y acarreo las consecuencias de las sanciones por el cumplimiento de la ley.
Así que aquí estamos mirando el pecado, no sencillamente como un capricho, sino como toda una desobediencia a un mandato, una transgresión de una norma, de una ley. La ley, ¿cuál era? La palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? La que Dios le había dado a ellos. Y ellos decidieron no tener en cuenta la palabra de Dios, sino que por el contrario, quisieron actuar de acuerdo a su propio criterio. Es más, valoraron la palabra de Satanás por encima de la de Dios. Y por eso, todo pecado es una rebelión. Todo pecado es una rebeldía. Amén. Ahora, ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedía? Sería la pregunta a responder, ¿no? Así que entonces, como un punto 3, la providencia de Dios. La providencia. Dios mismo ordenó esta tentación original, así como llevó al Señor Jesucristo para ser tentado en el desierto. Ya había hecho yo esta anotación. Y aunque era una tentación de parte de Satanás, en el diseño de Dios era una prueba para probar su lealtad. Ya a esto lo habíamos dicho, pero quiero que tú lo tengas allí, porque esa es la providencia. Aquí vamos a encontrar luego la providencia de Dios. Amén. Así que la caída del hombre en pecado fue parte del decreto de Dios. ¿Escuchan lo que estoy diciendo? La caída del hombre en pecado fue parte del decreto de Dios. Aunque Dios, y hay que hacer esa aclaración, no tienta a nadie, Él permite que suceda. Él permitió la caída, Dios permitió la caída de Adán y Eva con el propósito de engrandecer su gloria a lo máximo. Ahora, si quieren, miremos Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36 y Efesios 1:11. Así que noten ustedes una cosa, Dios es más glorioso, más engrandecido, más glorificado, más honrado y más admirado a través del segundo Adán que del primer Adán. Cristo es el segundo Adán. Romanos capítulo 5, versículo 14 dice eso. Noten lo que yo estoy diciendo en este momento. Estoy diciendo que nada se sale a la voluntad de Dios. Alguna ocasión en un sermón de un Viernes Santo, el título que le pusimos al sermón fue que Dios el Padre mató a Dios el Hijo. Y fue una locura para mucha gente. Y tuvimos que llevarlos a Isaías, a ese texto que dice, Dios lo entregó. A la muerte y muerte de cruz. ¿Era la voluntad de Dios que Jesucristo llegara a la cruz? Sí. Dios propinó, Dios el Padre propinó los medios para que eso sucediera. Sí. ¿Hubo un censo cuando Cristo nació? Sí.
¿Estos hombres romanos supieron lo que ellos estaban haciendo? No. Ellos sencillamente usaron su capricho y su voluntad, pero detrás de ellos estaba Dios decretando y preparando el universo, el mundo para la maldición de su hijo. Se había dicho que tenía que nacer en Belén. Y podríamos quedarnos aquí, hermano, toda la noche. Y en solo Mateo vamos a encontrar como 400 y pico citas del Antiguo Testamento para que se cumpliese, para el cumplimiento para que se cumpliese. Así que fue la voluntad de Dios el Padre que Dios el Hijo muriera. Sí. ¿Quién lo envió a morir a la cruz? Dios el Padre. Allá cuando estaba el Señor Jesucristo estuvo solo. Sí. Pero el Padre sabía lo que estaba haciendo. Sí. Allí es donde realmente la voluntad de hacer lo que el Padre quería se manifestó en la persona de Jesús con una obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa obediencia, Dios lo exaltó y lo puso por encima de todo y le dio un nombre por encima de todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora podríamos buscar otro. Así que, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba de una manera pasiva en ese momento. No podemos decir que estaba ausente, ¿no? Porque Dios estaba presente en todas partes. Y el Espíritu de Dios se movía en ese lugar. Pero fue en ese momento pasivo, contemplativo solamente, contemplando la escena. Ya sabía lo que iba a pasar. Jesucristo ya estaba ordenado para morir por Adán y por su generación, hasta nosotros, porque somos hijos de Adán como creación. Ahora somos hijos de Dios por adopción. Estamos tocando otros temas de teología, pero eso es teología. En realidad, como hijos del reino de los cielos, somos adoptados, porque en realidad nacimos como hijos de Adán. Nos tuvieron que dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu para poder ser del segundo Adán. Así que todos los hombres que nacen sobre la faz de la tierra nacen como el primer Adán y con una naturaleza que adquirió el primer Adán cuando cometió esta rebelión, esta transgresión, cuando él decidió vivir sin ley, cuando quiso ser autónomo. Los hombres hoy siguen siendo sin ley y siguen siendo autónomos. Pero déjenme decirles, en realidad la autonomía no existe. Eso es una falacia y un engaño. Porque detrás de la soberbia del hombre está el propósito de Dios. Por detrás de la maldad de Satanás está el propósito de Dios. Podríamos usar muchas citas. ¿Se acuerdan de Job? ¿Quién tocó a Job? Satanás. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Quién le puso límites a esa prueba? Dios. ¿Y quién ha decidido terminarla? Dios. ¿Y quién le dio el doble de lo que merecía? Dios. Pero podríamos usar muchos otros textos. Por en el Antiguo Testamento hay un texto hablando de profetas cuando dice que vino sobre ellos un espíritu de engañador de parte de Dios, imagínate. De parte de Dios.
Esa es la manera como David conocía a Dios. La diferencia entre David y su general del ejército es la manera como David miraba a Dios. ¿Se acuerdan que salió un tipo por allá cuando David iba huyendo porque su hijo se le había quitado el reino y le había violado como 10 mujeres en público en las terrazas de palacio? Y salió un tipo a maldecir a David. El que mira la escena de una manera natural, pues hombre, se enfurece y se enceguece y reacciona. Y ese fue el proceso del general. El general le dijo: mi rey, permíteme, yo voy y mato a ese perro. Esa es la expresión, ese perro. David que le dijo: no, 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 por Dios, ¿cómo así? Si ese hombre Dios no le diera el permiso de hacerlo, no lo estaría haciendo. Yo sé que no es Dios quien le está diciendo, de quien en la boca de ese hombre no está la palabra de Dios, porque lo que son es grosería, porque el tipo estaba haciendo era grosero con David, diciéndole palabras soeces, maldiciones. Pero estaba siendo usado por el diablo. Pero detrás de toda la escena estaba Dios. Y creo que nosotros vamos a tener que considerar esto mucho y creer que todo lo que Él hace es bien. Hemos de tomar de Dios el bien y solamente el bien. Amados, cuando Dios responde con un silencio, es una respuesta. Cuando Dios responde con un no, es una respuesta. Y cuando Dios responde con un sí y da lo que tú pides, pues es una respuesta. Pero las tres son respuestas de Dios. Nosotros no tenemos que andar buscando nuestro deseo. Escúcheme lo que estoy diciendo. Casi siempre oramos pidiendo nuestros, ay, el anhelo de mi corazón, mi deseo, mi deseo, mi deseo. Pero creo que nosotros vamos a tener que dejar de pedir por nuestros deseos y empezar a pedir por el propósito de Dios para con nosotros. En nuestros deseos nunca vamos a saber qué nos conviene. Porque las cosas aparentemente son buenas, pero pueden ser malas. O hay cosas que pueden ser malas, pero que Dios los usa para bien. En alguna ocasión yo salí de mi oficina con unos papeles urgentes y era casi de vida o muerte, yo no me acuerdo qué era. Y salí allá en Suba, los que conocen Bogotá, y cogí en la avenida de Suba, pasando el Club de Confenalco, y pasando la colina. Yo venía en mi carrito y cuando venía llegando a Centro Suba, volteo a mirar a mi esposa y no trae la carpeta de los papeles que íbamos a presentar. Y ella me dice: si usted la cogió, yo le digo: no, si usted era la que la tenía. Conclusión, ninguno de nosotros la traíamos. De por sí me enfurecí, pues por supuesto. Reaccioné porque íbamos tardísimo, porque perdíamos una gran oportunidad por muchas cosas. Y tuve que devolverme de ahí a la iglesia, a la oficina y sacar la carpeta. Así que si íbamos tarde 10 minutos, ya íbamos a llegar tarde media hora. Miré el reloj cuando me tuve que devolver. Y cuando veníamos, un trancón terrible. Veníamos y la carretera estaba destapada y ahora al retorno y al regreso estaba trancada. Así que todo eso sumó a la angustia, a la ira y a la indignación que yo tenía, hasta contra mi esposa, contra el mundo, porque ella era la que tenía la carpeta y la había dejado.
Cuando llegamos ahí, a ese descenso en el club donde era Confenalco, una volqueta, un tráiler de remolque larguísimo, con mixto, se había quedado sin frenos. Y se había llevado como 6 o 8 carros y habían muerto como 2 o 3 personas. Y luego, consultando la hora, cuando miramos las noticias, el accidente pasó exactamente 1 minuto después del retorno mío. O sea, yo hice el retorno, anduve 1 minuto y ocurrió el accidente. ¿A qué quiero llegar? Cuando pasé de ahí, me llamaron para decirme, ay, don Luis Avendaño, qué pena, es para decirle que no venga porque es que el doctor no sé qué, que tenía que ver esos papeles no está y llega hasta mañana. O sea que no se perdió nada, pero ese regreso nos salvó porque estábamos dentro de los 5 o 6 carros que se accidentaron. Uno de esos carros era el de nosotros. Si no hacemos el retorno, tal vez no estaríamos contando el cuento. Entonces después, de rodillas, Señor, perdónanos, porque tú nos salvaste de un accidente. Aunque yo me puse muy furioso, tú sabías lo que me estabas haciendo conmigo y me guardaste. Así que cosas que le pasan a uno que parece que son terribles, a la postre lo que pasa es que no entendemos. Pero nunca se te vaya a olvidar, querido hermano, que todo lo que Dios ha hecho es bien. Todo lo que Él ha hecho es bien. Amén. Así que, amados, sencillamente se puede apreciar, para volver al tema, una ironía. El hombre fue creado a imagen de Dios y sin embargo, aunque era como Dios, conociendo el bien y el mal, era ahora una imagen distorsionada del mismo. Amén. Mire lo que estoy diciendo, porque lo que causó el pecado fue precisamente eso. ¿Vienen unas consecuencias? Sí. ¿Efectos inmediatos? Sí. ¿Cuál fue el primer efecto inmediato de la caída? Que el hombre perdió su inocencia original. El hombre se convierte en un pecador culpable al violar la ley de Dios y merecía en el castigo. La palabra griega allí que dice como al aire del día significa literalmente como una tormenta. La expresión debería decir que la voz de Dios habló a Adán y Eva a través del aire como una tormenta. Así como Dios habló a los israelitas, sea como sea que Dios viniese, fue una teofonía de juicio lo que hubo allí. Ellos no solamente eran culpables ante los ojos de Dios, sino también ante sus propios ojos. Ante esta realidad tratan de calmar esta culpa, cosiendo hojas para cubrirse y escondiéndose entre los árboles. Toda esta narrativa, todo lo que nos dice es que hubo una teofonía allí. En esa teofonía Dios viene y les habla como en un viento recio, como al aire del día, como en una tormenta, como le habló al pueblo de Israel. Pero lo importante es que allí no solamente son culpables ante los ojos de Dios, sino que también son ante sus propios ojos. Dios no ha emitido juicio y a ellos se sintieron desnudos, se sintieron avergonzados, tuvieron pena, tuvieron miedo y como si fuera poco, entonces empezaron a cubrirse con hojas
pero también empezaron a esconderse. ¿Por qué? ¿Por qué se escondían entre los árboles? Porque al ser abiertos sus ojos, supieron que su naturaleza en ese momento, el mal, y conocieron el mal porque entraron en él. Amén. Así que el hombre perdió en ese instante su inocencia original. Pero también el hombre se convierte en un pecador que es corrupto. Ellos vinieron a ser maduros en ese instante, pero de una forma negativa. O sea, la madurez era una promesa para Adán, pero esa madurez estaba sujeta a obediencia. Como para nosotros hoy, Apocalipsis dice que el que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida hacía que Adán fuera eterno, viviera para siempre. Así que era una promesa para él. Solo tenía que esperar a la manera de Dios, pero no se aguantó. Así que yo en alguna ocasión les dije, fue un acto de misericordia lo que Dios tuvo al echarlo del huerto. Dios dice, no hay si que este coma y se quede así, eterno, pero condenado. Entonces no le permite tomar del árbol de la vida, pero le promete vencer a la serpiente. Y si ellos y si ellos obedecen, entonces tendrán la oportunidad de volver al huerto. Así que el camino que se perdió, la ruta que se embolató, Adán salió por un camino que no tenía retorno, pero Cristo vino y hizo el viaje de regreso al paraíso. ¿Y dónde está Él hoy? En el paraíso. ¿Y a dónde nos llevará? Al paraíso. Amén. Así que, amados, la imagen de Dios, la imagen del hombre, perdón, no solamente se perdió en ese concepto original cuando se convierte en un pecador culpable, sino que también se convierte en un pecador corrupto. Amén. Ahora, la imagen de Dios se estropea. El hombre pasa a ser una imagen totalmente distorsionada de su creador. En un tercer lugar, la presencia especial de Dios que había en el hombre es quitada. Como resultado del primer pecado, el hombre no tenía acceso libre a la presencia de Dios. Ellos se alejaron tanto de la presencia de Dios que cuando Dios se acerca a ellos después de pecar, ellos se sienten mal. Sus iniquidades causaron separación entre ellos y Dios. Noten que Dios dijo que el día que pecaran quedarían muertos, o sea, separados de su presencia. Y sí ocurrió eso. Porque ellos inmediatamente se sienten mal delante de Dios. No le quieren dar la cara a Dios y se sienten avergonzados delante de Dios y se sienten muy mal. Su pecado los condena, los acusa. Su conocimiento corrupto, su conciencia ya contaminada, se convierte en una separación. El hombre ni siquiera, Dios ni siquiera lo tuvo que, él se escondió solo. Él se cubrió solo. Él se escondía solo. Porque su conciencia lo acusaba. Otro aspecto es que la maldición judicial de Dios es ejecutada. La maldición de Dios es lo que predomina luego de la caída. Dios maldice el ambiente donde viven, o sea, la naturaleza. Maldice el trabajo del hombre. Maldice las relaciones del hombre con su familia. Maldice la vida del hombre con dolores, enfermedades, muerte, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que la maldición judicial es ejecutada en ese momento. Ahora, el pecado de Adán es transmitido. Su pecado afectó a sus descendientes. El otro punto, el plan de redención de Dios es prometido. La caída del hombre no solo precipitó el juicio de Dios, también motivó la misericordia y la gracia de Dios. Dios estaba determinado a no perder la obra de sus manos. En medio de la hora más oscura del hombre, Dios incluye la promesa de redención. Génesis capítulo 3, versículo 15, es el protoevangelio o primer sermón evangelístico. Lo pronunció precisamente, directamente Dios el Padre. Así que, ¿qué floreció de Dios allí? Floreció la misericordia y la gracia, el amor. Amaba a esta criatura que ella había creado. La había hecho de una manera especial, era su imagen, su semejanza. Lo había hecho de una manera específica y particular, no como hacía todas las demás especies. Así que Dios no quiso perder esa obra, esa creación, esa obra de sus manos. Y entonces, en ese momento, cuando todo el universo está en penumbras y está oscuro y hay juicios terribles sobre absolutamente lo creado, Dios viene y pone una lucecita que empieza a brillar en medio de la oscuridad desde ese día. Y es la gloriosa promesa de redención, o sea, de ser redimidos. Amén. Así que, amados, hemos aprendido algo otras cosas, ¿verdad? Yo creo que dejemos hasta ahí por razones del tiempo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, pastor. Escucho. Finalmente Adán fue salvo después Yo de su creo que, falla. yo creo que sí, porque inmediatamente le dan la promesa, Adán le coloca a la mujer, le da un nombre, y ese nombre es Eva, y Eva significa vida. O sea que Adán se tomó en serio la promesa de redención. Adán después, sus hijos hacen sacrificios. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Habían sacrificios agradables o sacrificios desagradables delante de Dios. ¿Quién les enseñó los sacrificios? Creo que el primero que hizo sacrificios fue el mismo Dios, porque Dios les tejió vestidos, parece, de pieles. Así que la misericordia de Dios para salvación se dejó ver desde el mismo día que entró el pecado al mundo, con el primer hombre con que entró el pecado al mundo. Entonces, esos argumentos nos podrían decir que sí. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que aprender en teología. Es que tú nunca vas a poder afirmar la salvación de nadie. Tampoco puedes afirmar la condenación de alguien. Esa es un área que le compete y le pertenece a Dios. La única responsabilidad que tenemos nosotros es la de predicar lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, la promesa de redención se ejecutó. Hoy tenemos al Redentor y de ese Redentor tú tienes que hablar. Adán tenía que hablar
y en el Antiguo Testamento tuvieron que hablar. Entonces, yo creo que sí, porque tuvieron una oportunidad maravillosa. Yo creo que sí. Sin embargo, no dejará de ser que una especulación, porque con relación a salvación, el único que sabe es quién, Dios. Porque de la misma manera como hay personas que parecen sensatas, pero no lo son, hay personas que tú crees que nunca van a creer y resultan creyendo cuando tú menos lo esperas. Entonces no podemos ser dogmáticos, pero creo, si tú me pides mi concepto personal, yo diría que sí. ¿Hay otra pregunta? Sí, Una pregunta. una última, qué pena. Sí. ¿Cómo uno hace cuál debe ser, digamos, que la postura? Porque pues el tema es, yo escuchando es bastante, digamos que pesado, ¿no? O sea, uno siente como esa carga Sí. al uno fallar, ¿no? ¿De qué forma uno debe vivir? No agobiado, digamos, por esa condición que aún permanece en uno, creyendo en el sacrificio del Señor. ¿De qué forma, digamos, es la más aconsejable? No un triunfalismo, pero a la vez no ese agobio de muerte, ¿no? Sería Sí, el consejo, ¿no? definitivamente se tiene que descansar en una premisa. Tú nunca podrás estar ni siquiera 5 minutos en una perfecta santidad. La cosa más buena y justa que tú hagas delante de la santidad de Dios es como una podrida llaga. Así que no existe la más remota posibilidad de salvación por medio de sus acciones. ¿Cuál es la gran premisa ahí? Que como estás totalmente incapacitado y totalmente imposibilitado, la salvación que llega a ti ni siquiera es por lo que tú crees ni por lo que tú haces, sino por la persona de Jesús que te produce en ti el querer, el arrepentimiento y la fe. Noten esto, el Señor produce fe y produce arrepentimiento. Eso es clave. Fe, el Señor producirá fe y arrepentimiento. Y entonces, ¿en qué tenemos que descansar nosotros? En esa premisa, en que yo ya soy salvo, porque Jesucristo ya pagó mis pecados. Por supuesto que yo hoy, de la misma manera como Él murió en el Calvario, tengo que entender que Él me salvó no por obras, pero sí para obras buenas. No hay una sola obra que me pueda justificar. Pero una vez justificado, la justificación producirá en mí obras buenas. Entonces, ¿cuánto puedo hacer yo por mi salvación? Nada. Pero ¿cómo puedo recibir la salvación plena? ¿Por qué? Porque afortunadamente, gracias a Dios, no es por mi esfuerzo personal, ni por mi esfuerzo en buscar a Dios, sino por el amor que Dios propuso para mí y me permite hoy conocerlo y tener fe y arrepentirme de haber pecado. Entonces, esa premisa es la única que te puede traer paz al corazón. Una persona que vivió esto con una angustia terrible fue precisamente Lutero, Calvino. Estos hombres sufrieron eso.
hasta que encontraron esa gran verdad. ¿Cuál? El justo por la fe vivirá, no por otra acción, no por las obras, sino por la fe, por la fe, por la fe. Entonces descansa en esa premisa y que el Señor traiga esa paz que sobreabunda todo conocimiento a tu corazón, para que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Y en esa premisa descansa ahora y siempre. Descansa ahora y siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. El pecado es horroroso, la transgresión es horrorosa, pero ¿cuántos hijitos? Si alguno de ustedes dice que no es pecador, hace a Dios mentiroso. Pero una vez más, hijitos, si algún pecado han cometido, mediador, abogado, intercesor tienen para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa es la gran premisa que tenemos en el Evangelio, que es la obra de Cristo la que nos salva, no nuestra obra, porque no hay una sola buena, ni una. No hay forma, no hay posibilidad. No puedo descansar ni en mis actos, ni en los que hacía, ni menos en los que hago ahora. Tengo que descansar en la premisa de que el Señor es mi Señor. ¿Cuánto predico? Eso es independiente. ¿Cuánto enseño? Es independiente. ¿Cuántos cultos voy? Es independiente. ¿Cuántos coros canto? Es independiente. ¿Cuánto oro? Es independiente. La premisa es que por fe el justo vivirá. Amén. Y descansemos en eso, queridos. Eso trae mucha paz al corazón. Y si no, hermanos, será un tormento. Sería un tormento terrible, un tormento. Porque ¿quién puede estar bien delante de Dios? Nadie. ¿Quién puede ser mirado con los ojos de Jehová sin Cristo? Nadie. El fuego de Dios nos consumiría inmediatamente. Ahora somos mirados a través de la persona de Jesús. En la salvación seremos mirados a través de Cristo. Y aún en la gloria, es la gloria de Cristo, a través de la gloria de Cristo, que veremos al Padre. Así que siempre Él estará allí, siempre entre el Padre y nosotros, como nuestra propiciación. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Gracias, pastor. Una preguntita, pastor. ¿El Adán alcanzaría a vislumbrar lo trascendental que fue su acto de pecado con relación a la humanidad y a lo que posteriormente le vendría a todos nosotros? ¿No alcanzaría él a darse cuenta, a visionar Yo, eso? yo, yo creo que sí, porque Él fue echado del huerto, inmediatamente quedó por fuera, estaba sin Dios, tenía la conciencia acusándole, sentía vergüenza, humillación, pena y tenía de todo. Y como si fuera poco, hermano, ¿cuántos años vivió después de eso? ¿Cuántos años vivió Adán en total? Como 930, si no estoy mal. Sí, algo así, como de 32, creo. Podríamos mirar, como 930. Y por allá como en el 600 tenía hijos. O sea, hubieron como 600, 800 años para ser hijos y hijas. Y llenando la tierra, hermano. Entonces, ¿cuánto? No más, hermano, miren la narración de la historia de sus dos hijos, Caín y Abel, donde vienen las dos líneas, la línea del bien y la línea del mal, y cómo el mal se ensaña y mata a la línea del linaje. Pero Dios en su misericordia lo reemplaza.
y coloca a Set. No es que sea el único hijo de Adán, hubieron muchos hijos y hijas, solo que la promesa del linaje viene desde Adán y pasa por Eva y venía en Abel y luego pasó a Set cuando fue matado Abel. Pero todas estas experiencias fueron terribles para Adán y Eva, ¿o no? Aparte de que sufrió, hermano, le tocó alimentarse, hermano, cultivando y cultivando. ¿De qué manera? Porque la tierra ya producía era espinos y abrojos. Así que yo creo que el universo entero gimió y entre ese gemir del universo estuvo también el gemir de Adán y Eva. Porque pasaron del brillo de la luz a la oscuridad. Amén. ¿Algo otra Amén. cosa? Bueno, gracias. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, durante los últimos años hablan del pecado del Edén y de la caída del hombre y esa naturaleza que tenemos como una maldición generacional, ¿no? Muy de algunas corrientes cristianas. Sí. Pero no hay una maldición generacional. ¿Hay una consecuencia por causa del pecado? Yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que hay textos que han sido mal interpretados, como que yo soy el de Jehová fuerte y celoso que castigo la maldad de los padres hasta los hijos, pero hasta tantas generaciones. Lo que pasa es que el castigo del pecado sobre los hijos viene desde la primera generación y seguimos en esa generación. Pero en realidad, lo que pasa es que, mire, en el contexto de la teología pentecostal, se acepta un concepto de decretos, de maldiciones y de bendiciones que es totalmente antibíblico. Antibíblico. Hay una guerra espiritual que es totalmente antibíblica. Antibíblica. La gente anda echando fuera demonios, reprendiendo al diablo, mandándolo para el abismo. Anda decretando y declarando victorias. Se están tomando determinaciones y están haciendo cosas que Dios no los mandó a hacer. Y están diciendo cosas que Dios no les mandó a decir. Y se están dando poderes que Dios no les ha dado. Eso no es evangelio. Ni las maldiciones generacionales, ni las palabras proféticas, ni las bendiciones. No. Ni la guerra espiritual contra el diablo. Sí hay una guerra espiritual. Por supuesto que hay una guerra espiritual. Pero la Biblia no dice que yo tengo que atacar al diablo, ni destruir al diablo, ni matar al diablo. La Biblia dice que yo no tengo que resistir. Y toda la armadura que Dios me da es una armadura defensiva para protegerme. El yelmo está en la cabeza. El escudo está al frente de mí. La coraza está al frente de mí. Solo hay un arma ofensiva y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que ¿con qué atacó Satanás? Cristo, ¿con qué se defendió de Satanás? Con la palabra. Con la palabra. Satanás lo tentó 1, 2 y 3 y se fue porque ya vio que el caso era perdido. ¿Cómo será esta cosa tan grande? Que ni siquiera un arcángel de los cielos se aprendió a reprender a Satanás. Lo que él dijo es, usted viene aquí a hacer daño, pero que Jehová te controle. No yo. No yo, y siendo un arcángel. En el caso de Daniel. Siendo un arcángel enviado del cielo.
Y ni siquiera él se atrevió a reprenderlo, mucho menos a ordenarle qué hacer o qué no hacer. Le dijo que Jehová te reprenda. Lo que estás haciendo es malo. Punto. Los hombres hoy se están tomando cosas que no son y están diciendo cosas que no deben de decir. Tenemos ya un tema que es escatología, pero creo que es muy importante tener otro tema en el tintero, que es guerra espiritual. ¿Cuál es la guerra que yo tengo que sostener? ¿Cuál es mi enemigo a vencer? Se la voy colocando por encima. Mi objetivo es estar firme, firme el día que Cristo venga. ¿Y qué es lo que me separa de la presencia de Cristo? El pecado. Fórmate la idea que a Satanás tentó, pero Eva decidió. Satanás no tiene poder, escúcheme lo que les voy a decir. Satanás no tiene ningún poder para obligarte a pecar si tú eres un hijo de Dios. Ninguno. Ninguno. No hay la posibilidad. Si tienes alguna duda, Romanos capítulos 8, versículo 28 al 39. Todas las cosas nos ayudan para bien, sí. ¿Para quiénes? Aquellos que son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que son llamados son los predestinados. ¿Para qué fueron predestinados? Para ser hijos hechos de Dios. ¿Cómo? Justificados, santificados, glorificados. Si Dios nos dio, siendo enemigos de Él, nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará en Cristo todas las cosas? ¿Quién te podrá a ti juzgar o condenar? Si Cristo es el que murió y es el que resucitó y es el que está a diestra del Padre y intercede por nosotros. Por esa razón, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el hambre, ni peste, nada, nada, escúcheme en el texto, nada se ha creado en el cielo y nada se ha creado en el infierno que sea capaz de separarte del amor de Dios. Así que en Cristo somos más que vencedores. Hay una guerra en la cual la gente le está dando atributos al diablo que no tiene. Creyendo que un día se levantan poderosos y le pegan patadas al Satanás y le dice a Satanás, hoy te vencí. Al otro día se levantaron con el pie izquierdo y entonces, ay, estoy desanimado, perdí una batalla, pero no la guerra. No, querido, no. Satanás ya fue vencido. Así como tú tienes la premisa de que eres salvo por la obra de Cristo, no por la obra tuya, también tienes que tener la premisa en tu corazón que Satanás ya está vencido y atado. El hombre fuerte fue echado de la casa y por esa razón, el reino de los cielos se está estableciendo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, queridos, hay mucho todavía que estudiar y que vamos a aprender y que el Señor nos dé la salud y la vida para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Amén. ¿Estoy fuera? No, pastor, no más preguntas. Ya. Bueno, entonces, amados, que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición y con la ayuda de Dios, el próximo domingo a las 6:45. Amén. Amén, pastor. Un abrazo. Bendiciones.